Hola, hola. Saludos. Espero la grabación haya dado inicio y podamos comprender algunos temas que son oportunos para la elaboración de planos. Primero voy a iniciar con una breve explicación sobre los tamaños de papel para impresión. Y por lo general, nosotros tenemos una gama de tamaños que varían según la necesidad, según el tamaño o el tipo de proyecto y según la necesidad bueno, más bien sería según el tipo de impresora que yo tenga, ¿verdad? Entonces, uno de los principales tamaños que se manejan es en base a los tamaños de la ISO, ¿verdad? Nosotros podemos ver algunos tamaños que estamos un poco más familiarizados, como son el tamaño carta, ¿verdad? Tenemos de 215,9 milímetros por 279,4 milímetros. Si ustedes observan, el tamaño carta pues suele ser un tamaño un poquito más grande que lo que nosotros relacionamos con un tamaño A4. Y de igual manera nosotros tenemos el tamaño oficio, ¿verdad? El legal, que siempre es el mismo ancho que el tamaño carta, pero es ligeramente un poco más largo, ¿verdad? Estos dos tamaños, pues tamaño carta, tamaño oficio, son tamaños de papel que nosotros ordinariamente conocemos. Para el que nosotros usamos bastante común en planos, suelen ser el tabloide. El tabloide tiene unas medidas de ancho de 432 y de alto de 279, ¿verdad? Fácilmente nosotros lo podemos invertir, ¿verdad? Y ese sería un tamaño de 279 de ancho y 432, ¿verdad? Lo único que debemos tener claro que el tamaño tabloide podríamos decir que es casi el doble del tamaño carta, ¿verdad? Pero no lo es, un poquito, tiene un poquito de diferencia. Nosotros lo podríamos revisar en cuanto a las medidas, pero es claro, aquí se puede observar que hay un pequeño margen. Ahora, algo que nosotros en configuraciones de planos podemos encontrar sería la A3, que sería el equivalente al tabloide, ¿verdad? Entonces, existe otro tamaño que nosotros identificamos con mayor facilidad en los planos, que sería el de la relación de 60 por 90, que en este caso el A1 tiene una relación de 594 milímetros y 841 milímetros, que este sería un tamaño bastante típico en cuestiones de presentación de planos, ¿verdad? Que es el inmediatamente después del A3. En cuestiones de A2, por decirles así, casi que no es de mucha frecuencia de su uso, ¿verdad? No se utiliza mucho el A2, pero sí se podría utilizar como el máximo tamaño de un plano, sería el A0, que sería el de 1,20, por decirlo así, o 1189 milímetros por 90, que sería 841. Las impresoras vienen por defecto en un ancho de 841. Como puede ser 90, por decirlo así, con los márgenes. Y luego el rollo de impresión, pues sigue imprimiendo. Según esta medida nosotros la podemos modificar. La podemos hacer un poco más grande para tener planos más alargados, pero esas configuraciones nosotros las tenemos que hacer en el espacio del layout o las presentaciones para poder adecuar nuestro sistema de planos. Entonces, por defecto vamos a tratar de configurar un tamaño de 60 por 90 de manera general y también podemos hacer una configuración de una presentación de tamaño A1 que es un poco más inmediata
y con mayor facilidad al momento de hacer una configuración básica. Vamos a irnos a AutoCAD y cabe destacar que en AutoCAD nosotros tenemos la posibilidad de presentar eh, planillas, ¿verdad? Perdón, plantillas. Las plantillas nosotros las podemos tener cargadas o las podemos buscar. Yo tengo ya una plantilla por defecto que utilizo, ¿verdad? Que yo mismo la he configurado, pero vale la pena elaborar nuestra propia plantilla para poder entender cómo funcionan, digamos, las configuraciones. Hay mucha gente que utiliza el espacio modelo para colocar sus membretes, pero en lo personal creo que es mucho más cómodo elaborar una presentación y nosotros poder hacer desde aquí el ordenamiento de nuestros planos. Para iniciar, vamos a revisar la configuración de la presentación. Y esta configuración de la presentación es muy importante. Nos vamos y le damos clic derecho, administración de configuraciones de página. Y aquí nos va a dar algunos detalles, ¿verdad? Como nombre de dispositivo, trazador. Y aquí sobre todo el tamaño del papel, que tenemos 8.5 por 11 pulgadas. Nosotros vamos a modificar eso. Y si ustedes se fijan, este tamaño que está es el tamaño carta por defecto, ¿verdad? Entonces, nosotros quiero ver si podemos configurar antes el tema de las unidades para que nos aparezca en metros, que esto es muy importante, que nosotros entendamos que la precisión se la vamos a dejar con dos decimales, va a depender del interés que tenemos nosotros en una precisión mucho mayor, pero con dos decimales estaría bastante bien. Grados decimales acá, con la precisión podemos dejarlo con un solo decimal, ¿verdad? Y las unidades las dejamos en internacional. Entonces nos vamos de nuevo a la presentación, vamos a administración de configuración y hoy sí, ya podemos iniciar el tema de la configuración de la presentación. Primero, aquí en la impresora y trazador es bien importante si nosotros tenemos una impresora por defecto que tenga ciertas configuraciones, nosotros podemos trabajarlas y ella nos va a identificar a nosotros el ancho máximo que esta tiene, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nosotros vamos a hacer la configuración como si fuésemos a convertir a un PDF. Entonces nos vamos a este trazador, que sería el trazador de Autodesk, que es de DWG a PDF. Entonces, observen que si nosotros le dejamos ninguno, no tiene propiedades, pero si nosotros escogemos otro, por ejemplo, Microsoft Print a PDF, este tiene, por decirlo así, este sería el trazador, pero vamos a utilizar este, que es el propio de Autodesk. En nosotros podemos hacer, digamos, pues tenemos acá, por decirlo así, diferentes configuraciones. Pero si ustedes observan, aquí hay un montón de configuraciones de páginas, pero las que nosotros estamos revisando es la de A sub 0, A1. Si usted, bueno, ¿por qué aparecen dos? Bueno, una me las trazaría en formato vertical y otra en formato horizontal. Por ejemplo, el segundo acá marca en horizontal. Entonces, si esta configuración del tamaño A1 era la que nosotros teníamos por defecto y que habíamos revisado, la podemos dejar con ese tamaño y eh, esa sería como la parte de la configuración más general, ¿verdad? Para tenerlo. Ahora, nosotros cuando tenemos bueno, aquí lo podemos revisar la escala,
la escala personalizada, vamos a tratar de dejarlo 1 a 1, ¿verdad? Aquí en la tabla de estilos y trazados, que es bien importante esta configuración, porque aparece una gama de formas prácticamente la asignación de las plumillas. Esto, digamos de alguna manera, cuando yo hago una configuración de las capas en nuestro modelo, esto me va a mí permitir visualizarlos, por decirlo así, de cómo se vería directamente ya en la impresión o convertirlo en PDF. Entonces, el que se utiliza con frecuencia es el monocromo que tenemos acá, ¿no? El monocromático. Le damos aquí para mostrar el estilo trazado y por lo general, cuando yo hago una conversión de DWG a PDF, pues espero que la calidad sea la máxima, ¿verdad? Porque de cierta manera a veces hay acercamientos y no queremos que se haga una mala configuración, entonces dejamos por defecto máximo. Aquí en las opciones de trazado, nosotros le damos trazar transparencia para que cuando nosotros hagamos un achurado o una sombra se pueda visualizar, ¿verdad? Y esa sería, por decirlo así, la configuración básica en la presentación. Entonces, nosotros le damos a aceptar, le damos cerrar y aquí ya me aparece el espacio configurado de papel, por decirlo así, con un tamaño A1. Entonces, aquí lo vamos a dejar como A1. Si yo quiero hacer una configuración distinta, vamos a configurar esta presentación 2. eh, lo vamos a dejar siempre de PDF, de W a PDF. Y pues aquí nos va a decir qué tamaño de papel nosotros vamos a utilizar. Entonces, nosotros podemos hacer nuestra propia configuración, pero lo vamos a hacer desde propiedades. Aquí en propiedades, yo puedo añadir, ¿verdad? O suprimir, pero yo tengo aquí ya una configuración, pero vamos a suprimirla. Vamos a asumir que no tenemos nada. Entonces, tamaño de papel personalizado, ¿verdad? Nosotros le damos añadir y aquí me dice, iniciamos desde el principio o usar uno existente. Si le damos uno existente, pues nos permite seleccionar una de las que ya tenemos por defecto, ¿verdad? Nosotros lo podemos cambiar. Si ustedes observan, aparece la anchura que teníamos, que era 841 milímetros. Nosotros lo podemos dejar de 900. La longitud tenemos, lo habíamos dicho que lo podemos dejar de 1200 milímetros. Y ahí tenemos nosotros la configuración de ese tamaño. Ahora, aquí en la área de impresión, si por lo dicho, nosotros tenemos como un margen que nosotros dejamos en milímetros, por decírselos así, como margen de seguridad en el sentido de que cuando nosotros tenemos una variación de tamaños de impresora, algunas impresoras pueden tener el espacio del margen sobrado y otras pueden tenerlo reducido. Entonces, con el propósito de no trabajarlo en el margen, nosotros dejamos siempre cierto margen, ¿verdad? Entonces, podemos dejar en el margen superior 17 y 17 y en los márgenes izquierdo y derecho 5 y 5. Entonces, nosotros dejamos acá, vamos a dejar 20 milímetros para que sea un margen, podemos dejar 10 en este y 10 acá. Entonces, ese margen me sirve a mí para que de alguna u otra forma yo no tenga esos problemas de que se me sale recortada, ¿verdad? Estas configuraciones yo siempre las recomiendo que se adapten a la experiencia de que ustedes tienen o la impresora que ustedes manejan, porque eso va a depender, ¿verdad? Pero yo dejo esta configuración como margen adecuado. Entonces aquí lo definimos, aquí ustedes se fijan, me dice usuario 1 y me deja de 90 por 1200, ¿verdad? Y ya tendría una configuración de un tamaño papel. Ahora,
Le vamos a dar finalizado y podremos añadir uno comenzando desde el principio. Nosotros podemos dejar una anchura de 600 por 900 milímetros. Aquí tenemos, vamos a cambiarlo. Lo teníamos en pulgadas. Sería de 600 por 900. Podemos dejar esa configuración o hacemos una anchura si nosotros queremos de 900 y dejamos una longitud de 600. Dejamos un margen superior de 20, inferior de 20, izquierda de 10 y izquierda de 10. Estos márgenes, si yo quiero, digamos, por decirlo así, dejar un anillado en espacio, pues se cambia a 20 y lo dejo cerrado así, 20 en todo, 20 milímetros. Vemos que me deja de 900 por 600 milímetros, lo dejamos así y le damos finalizar. Y observan que ya tengo dos configuraciones, de 900 y de 600 milímetros. Entonces le damos a aceptar. Ahora, para asignarle eso, yo me voy a tamaño de papel y por lo general aparecen al final. Aquí podemos observar que tenemos estos. Los colocamos acá. Eh, la escala la dejamos 1 en 1. Mostrar monocromático. Tamaño de calidad máximo. Mostrar el trazo. Y le damos a aceptar. Y pues aquí nosotros ya tenemos nuestro tamaño de papel configurado según convenga. Ahora, hay que tener cierto cuidado por el tema del tamaño, porque cuando nosotros queremos, por decirlo así, nosotros vamos a trabajar, aquí tenemos 1 a 1, entonces nosotros hacemos, vamos a trazar un espacio. Imagínense que esto se trataría de una casa habitacional de 10 por 30. Tenemos este terreno. Puede ser de 10 por 20, que es más típico. Y este sería el área de un terreno, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a la presentación. Aquí le vamos a poner de 600 por 900. O de 60 por 90 centímetros. Y cuando le damos clic aquí en presentación, sí, quiero tratar de mover esto. Muy bien. Nosotros le damos clic aquí en presentación. Y espérame, muy bien. Le damos aquí, en donde dice ventana gráfica, le damos a rectangular y nosotros le vamos por decirlo así, calzar en este sentido. Ahora, eh, vamos a irnos al espacio modelo. Vamos a quitar esa rejilla. Y bueno, ahora sí. Observemos que de aquí de alguna manera nosotros tenemos el tamaño de la hoja, ¿verdad? Que nosotros hemos configurado. Pero cuando le damos acá, pues esto no tiene ninguna escala. Esta ventana gráfica está sin escala. Nosotros acá podemos observar que tenemos un juego de escalas que nosotros le podemos dar. Pero nosotros vamos a personalizar nuestra propia escala y vamos a dejar una escala configurada según nuestra necesidad. Por decirles así, nosotros si hacemos una escala de 1 en 100, el ta- ah, las unidades en papel serían 1000 y la unidad de dibujo sería 100, ¿verdad? Estas serían las propiedades de escala. Le damos a redefinir
¿verdad? Podemos configurar otra si nosotros queremos a una en 75, por decirlo así. Una en 75 sería 1000 unidades de papel, 75, le damos a aceptar y se configura, ¿verdad? Entonces, nosotros le damos, por decirlo así, a aceptar. Y si nosotros queremos añadirle a esta la escala de 1 en 75, entonces nosotros tendríamos que asignarle desde este punto. Y en el espacio, digamos, en el papel, así como nosotros tenemos de 60 por 90, esta ventana gráfica ahora tendrá una escala, o este papel estará escalado en 1 en 100. Y esa sería la configuración que nosotros tenemos que utilizar cuando estemos trabajando desde el layout o desde la presentación. Entonces nosotros aquí podemos hacer una reducción, ¿verdad? Así. Y podemos irnos acá, volvemos a escalar, podemos dejarla 1 en 100, 1 en 100. Y ahí está. Si nosotros quisiéramos un poquito más grande, pues podemos dejarla 1 en 75. Y esta sería la escala eh, con la que nosotros trabajaríamos. Ahora, hay que tener cuidado que esta línea que aparece aquí, al igual que esta, deberían de aparecer reflejadas cuando yo lo imprimo. Pero a veces yo no quiero que esta sea impresa, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos aquí a la configuración y nosotros le vamos a colocar, vamos a dejar línea no impresión. Entonces, esa línea, ¿verdad? No la vamos a configurar como capa ahora actualmente, solamente le vamos a dar que esa no se imprima. Entonces le damos aquí y cuando yo esté seleccionando, le doy selección aquí y le doy línea no impresión. Esa línea no impresión no va a salir, pero vamos a hacer una revisión así. Y aquí le vamos a colocar la capa cero, que esa en teoría se debe de imprimir. Entonces, tenemos estas dos. Le damos archivo, guardar como, ¿verdad? O más bien archivo, y le damos aquí en exportar PDF. Entonces, nosotros vamos a exportarlo, vamos a exportarlo al escritorio como prueba número 1. Lo vamos a exportar y vamos a ver. Y observen que yo voy a hacer esto observen que la línea que yo le coloqué como no impresión no aparece en este sentido, pero en esta sí aparece. O sea que aquí sí me va a aparecer esa línea. Ahora, yo voy a ir haciendo configuraciones acorde a, a capas, ¿verdad? Hay algo muy importante que considerar en las capas, que yo debo de hacer una configuración de capas según me convenga, por decirlo así. Paredes, nosotros vamos a dejar esa capa, pero antes de continuar con el tema de el color, el tipo de línea o el grosor, pues hay un archivo que es un manual de dibujo arquitectónico, ¿verdad? Que se utiliza para poder configurar este, las líneas. Observemos que, por ejemplo, los grosores que son sugeridos son estas configuraciones y tenemos grosores para escalas de 1 en 50, para escalas de 100 a 125, para escalas de 1 en 200 y así vamos incrementando, ¿verdad? Entonces, estas son los grosores esperados. Ahora, yo puedo considerar diferentes colores de línea, ¿verdad? Aquí tengo colores según su configuración, pero es para mantener como un lenguaje visual bastante adecuado. Yo puedo decir que color de 208 tiene un grosor de 0,80. Color rojo, puedo decir que tiene un espesor de 0,10. Colores grises,
¿verdad? Puedo decir que es 254 como color, pero puedo tener yo el espesor de 0,05 y puedo tener un como para marcas anotaciones y esto puedo poner como 0,20, ¿verdad? Y el color 20. Ahora, ¿qué color yo pretendo utilizar? Bueno, aquí hay diferentes formas de colores y configuraciones. Aquí podemos tener unas que son bien típicas, pero lo que a mí me interesa revisar es, por decirlo así, lo siguiente. Fíjense que aquí en estos contornos, por ejemplo, me dice, podemos utilizar para paredes mampostería, podemos utilizar un contorno, ¿verdad? De línea con color 0,4 y un grosor de 0,40. En la línea interior puede tener un color de 0,1 y un grosor de 0,10. Todo eso va a depender de una forma general de trabajo. Por decirles un ejemplo, aquí tenemos una forma clásica, una forma de presentación que se ve un poquito más ordenada y aquí tenemos una forma de ilustración que cambian considerablemente el tipo de grosores. Aquí tenemos otros detalles como detalle clásico, como los grosores de puerta, el arco, la carpintería, que sería la mampostería que nosotros conocemos. Y así hay varias configuraciones que van a hacerse de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos y el proyecto que nosotros llevemos. Por decirlo así, de paredes, bueno, voy a revisar los colores según esto. ¿Verdad? Tenemos vistas, muros bajos, carpintería, muebles fijos, inmobiliario. Tenemos un espesor de 0,20. Podemos usar un color de 0,8, pero lo vamos a trabajar mejor con estas configuraciones. Tenemos muros bajos, carpintería. Podemos trabajar desde 0,10 a 0,20. Dejemos 0,20 y dejémoslo con color amarillo, que sería 0,2. Entonces, nosotros vamos bueno, el color, ya habíamos dicho 0,2. Le damos a aceptar, cambia a amarillo. El tipo de la línea lo vamos a dejar línea sólida continua y el grosor se lo vamos a dejar de 0,20. Muy bien. Podemos configurar otra. Configuremos esta de 0,1 con 0,10 para mobiliario o ambientación. Dejemos aquí 0,1. Aquí podemos seleccionarla directamente en rojo, que es el 0,1. Le damos a aceptar, siempre continuo. Y aquí lo dejamos con el grosor. Aquí tenemos 0,9 milímetros. Muy bien. Y aquí le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar. Le podemos colocar mobiliario. Voy a decirlo así. Mobiliario. Muy bien. Entonces, nosotros podemos seleccionar paredes y vamos a hacer una pequeña pared de 4 por 0,15. Ahora vamos a llevar esto hacia adentro y vamos a utilizar el otro que es de mobiliario y podemos ponerle, sí, muy bien. Ahora revisemos acá y observen que está bien pequeño, ¿eh? Bien pequeño. ¿Por qué? Porque es la escala que corresponde a un espacio bastante grande, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por decirlo así, tomamos esto
y copiamos y pegamos acá. Vamos a ver inmediatamente ahí, pero hoy le vamos a dejar la capa cero. Y también podemos hacer el ejercicio de esto, pero hoy le vamos a poner la línea no impresión. Y tenemos todo esto ahí. Entonces, en el espacio aquí se va a ver que sí, ¿verdad? Está marcado. Pero ¿qué sucedería si yo vengo y lo exporto a, a colocar prueba 2? Y tenemos que el tercero que habíamos colocado no está porque no le asignamos la capa de línea de no impresión. Pero observe que aquí ya sí hay una pequeña diferencia entre la capa cero, que se ve uniforme, pero aquí en esta dos que aparecen aquí, sí ya se va haciendo más intencional que la capa, que la calidad de línea es mucho más delgada, ¿verdad? Aquí ya nosotros lo hacemos con un propósito. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero que esto de verdad salga rojo al momento de imprimir? Entonces, pero está rojo como capa. Bueno, nosotros tenemos la opción de marcarlo acá y ya nosotros le damos un color más específico. También podríamos cambiar directamente el grosor, podemos dejarlo de 0,70. Y si aquí no se percibe, pero si queremos percibirlo, se puede marcar esta, ¿verdad? Esta opción y vamos a cambiar este, lo vamos a dejar verde, pero lo vamos a dejar con una capa de 1. Aunque tenga la capa cero, veamos cómo resulta. Aquí se puede apreciar ya, pero al momento de exportar al PDF, siempre vamos a dejar no se ve, porque teníamos que cerrar el PDF. Pues sí, observemos que ya se ven en rojo las tres, le he cambiado la calidad de línea, un grosor más superior, y esto ya se visualiza, ¿verdad? De una manera mucho más, eh, por decirlo así, mejor, ¿verdad? Y dependiendo del trabajo que nosotros le apliquemos, pues la configuración se va a ir dando según convenga. Bueno, de momento esa sería como una explicación bien general sobre las calidades de línea, sobre las configuraciones. Y aquí más que todo se trata del trabajo que nosotros podamos realizar y podamos configurar para nuestros planos. Si hay inquietudes o comentarios, los pueden realizar de manera que en el grupo se puedan hacer visibles y alguna configuración que no haya quedado claro la podemos mejorar. El membrete, que sería la opción más habitual, nosotros podemos colocar de 0,0 y observemos que este sería el margen que nosotros vamos a tener que utilizar para configurar nuestro membrete. Ujú. Entonces, ese sería el espacio y nosotros podemos configurar nuestro membrete en forma vertical o de forma horizontal según convenga. Pero bueno, de momento nos quedamos ahí y cualquier duda o inquietud yo les puedo brindar una mejor explicación de manera personalizada, solamente de consultarla por medio del grupo.